Esta entrevista del día de yo. Alberto, arranque usted, ¿le parece? Sigue Ramiro y cierro yo. Muchísimas favor, gracias. con el doctor Quintana. Extendiéndole el saludo a nuestro invitado, el doctor Ismael Quintana, por supuesto que sí. Y básicamente, aprovechemos estos minutos, doctor. Yo creo que ya es una etapa muy propicia, ¿no? Como para hacer estos balances también. ¿Cómo cerramos el 2021? Un año, pues, eminentemente electoral, marcado por el tema del relevo que hubo en Carondelet del 24 de mayo, las primeras decisiones gubernamentales, esta primera etapa del gobierno que lidera el presidente Guillermo Lasso Mendoza. ¿Qué saca limpio usted siempre, pues, desde aquella ubicación del análisis? Bienvenido, buenos días. Alberto, un abrazo para usted, un abrazo para Ramiro, un saludo para los amigos de I-99 y para don Eduardo también. Bueno, yo creo que lo que se está produciendo hasta acá en lo político era lo que ya se veía venir, es decir, cuando nosotros ya culminábamos la primera vuelta electoral, donde Guillermo Lasso no obtiene una mayoría de legisladores, bueno, luego él ya en la segunda vuelta gana su elección presidencial. Sabíamos lo complicado que iba a ser para el presidente de la República tender puentes de relación democrática y normal entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y ya anticipábamos también que el presidente estaba obligado a hacer acuerdos, a hacer pactos. Lo que no se sabía hasta el 24 de mayo era con quién. Digamos, a partir del 24 de mayo, él construye una agenda de acuerdos programáticos muy volátiles entre Pachacuti, Izquierda Democrática, y su bloque, que es de 12 legisladores, más algunos independientes que se le han ido uniendo en el camino. Y bueno, a propósito de aquello, las relaciones no han estado exentas de tropiezos, ¿no? Tenemos varios proyectos de ley que él ha presentado, que no han caminado en la Asamblea Nacional, reformas a la Ley de Educación Superior, importante el tema de la Ley de Comunicación, o como él le llamó, Ley de Libertad de Expresión, que no han salido de la Asamblea Nacional, y otros temas que llevaron, como el caso de la Ley de Creación de Oportunidades, y luego esta reforma tributaria o Ley de Sostenibilidad Fiscal, que llevaron al punto de poner en la mesa de debate, a poquísimos meses de gestión parlamentaria y presidencial, la idea de la muerte cruzada. Y creo que esa idea de la muerte cruzada es la que va a estar rondando el siguiente año. Sin temor a equivocarme, vamos a volver a debatir sobre este asunto, principalmente porque en 2022 el gran reto del presidente de la República es impulsar la reforma laboral. Laboral que no ha tenido buena acogida en la Asamblea Nacional y que nos va a volver a poner en el debate este asunto. Y por otro lado, usted ve un presidente de la República que en muchos casos no cumple con algunas promesas que hizo en campaña. Prometió no crear ni subir más impuestos, y vea con lo que cerramos 2022, con un paquete de impuestos que además han sido aprobados porque a la Asamblea no se le dio la gana ni de aprobar, ni de modificar, ni de negar una ley. Y así podríamos seguir debatiendo sobre otras instituciones, como nuestra Corte Constitucional, totalmente desconectada en muchos casos de la realidad, problemas mineros, problemas petroleros, problemas carcelarios que se han debatido en la Corte Constitucional y que finalmente pues han tensado también las relaciones entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Entonces, usted me pregunta a mí, cerramos un año políticamente muy complejo, pero creo yo, sin temor a equivocarme, que vamos a abrir otro mucho más complicado aún. Oh, ya, más complejo todavía el 2022. Oiga, entenderá usted que justamente inevitable no ver y a la hora del análisis tomar pues en consideración lo ocurrido ayer en Chile. Decíamos que justamente nos da gusto ver cómo allá se llevan adelante estos procesos de elección, ¿no? Y más allá de que sea cerrado el resultado, una sociedad polarizada durante la época de la campaña, pero qué bien que funciona la institucionalidad en Chile, ¿no? Qué bien que el candidato perdedor llama al ganador, el mandatario en funciones llama al mandatario electo, y en fin, ¿no? Y uno se pregunta, ¿tan complejo es poder hacer política de esa manera, respetar el sistema republicano, fortalecer nuestras instituciones? ¿Es tan complejo, doctor Ismael Quintana? Bueno, en nuestro caso sí, yo creo que son cosas positivas que hay que regresar a ver de Chile y ojalá en algún momento tratar de emularlas, ¿no? Es decir, que nuestros políticos
y lo que nosotros podríamos llamar partidos políticos, pues alcancen ese nivel de madurez tal que, claro, cuando el resultado no te es favorable, pues tú puedas tener ese acto de generosidad y de bondad como ha tenido el candidato Kast para reconocer la decisión, finalmente la decisión de la gente, del electorado, de darle el triunfo a Gabriel Boric. Y lo otro también, ¿no? Ser magnánimos en la victoria, que es lo otro también. O sea, tampoco te vas a crecer mucho, porque el día de mañana ya te toca asumir un cargo, tienes que empezar a gobernar, y entiendo yo que este caballero que ha ganado la presidencia en Chile tiene claro lo que tiene que hacer, porque caso contrario, pues si vamos a seguir las mismas recetas de los mandatarios y exmandatarios que han felicitado esta victoria, me refiero, empezando por Casa, Correa, Maduro, Evo Morales, y entre otros exmandatarios, bueno, si tú vas a seguir esa receta de la cooptación del poder, del totalitarismo, de la violación de derechos fundamentales, pues ojalá Chile no siga esa senda, y ojalá nosotros como nación aprendamos en cambio de Chile las cosas buenas, que son las que usted está comentando, ¿no? Claro que sí, porque eso precisamente es lo que hay que ver, ¿no? Hay que ver lo positivo. Son las 8:49. Permítame, doctor, que Ramiro Cepeda tiene otras inquietudes para usted. Ismael, ¿cómo está? Buenos días. Yo quiero regresarlo a usted a su pericia, el tema constitucional. Si tuviera usted que hacer un examen del comportamiento de la estructura constitucional, es decir, de los elementos de las personas que asesoran al Ejecutivo en el tema constitucional, ¿qué evaluación les daría dado el comportamiento de los hechos que usted previamente señaló? Y después entraríamos a una evaluación de la Corte Constitucional sin adjetivos, simplemente llegar a una evaluación honesta de cómo se han comportado de parte y parte los actores, y hablo estrictamente en el plano de sus capacidades constitucionales y legales. A ver, yo creo que el Ejecutivo ha tenido grandes aciertos desde el punto de vista jurídico en muchas cosas. Por ejemplo, la ley de libertad de expresión, a mí me parece que era un proyecto interesante, es un proyecto interesante de ley que la Asamblea no ha sabido debatirlo. Pero también creo yo que hay otros botones de muestra en los cuales claramente el presidente de la República deja ver que no está probablemente muy bien asesorado en el campo de lo constitucional. Y me refiero, por ejemplo, a la elaboración de varios proyectos de ley que han tenido que ser observados por el Consejo de Administración de la Legislatura o las comisiones especializadas permanentes. Y un claro ejemplo era el tema de la ley de creación de oportunidades en el asunto laboral, ¿no? Yo creo que el presidente al término de este año, ojalá pudiese él hacer una evaluación de su equipo y tomar los correctivos que él estime pertinentes. A mí me gusta respetar a los colegas, así que no soy quien para opinar si quien está rodeando o asesorando jurídicamente al presidente Lasso es o no la persona adecuada para acompañarlo, pero creo que hay situaciones, hay hechos como los ejemplos que estoy poniendo, los decretos de estado de excepción, por ejemplo, igual hay decretos donde permanentemente se cometen errores y la Corte Constitucional en muchos casos le observa al presidente de la República con corrección esos temas, y creo que eso hay que ir puliendo, ¿no? Desde lo constitucional, yo diría que un gran reto que enfrenta el presidente de la República es decantarse de una buena vez por todas o no por la tan llamada consulta popular. Él ofrecía, por ejemplo, revisar el tema de la existencia o no del Consejo de Participación Ciudadana y otro tipo de estamentos constitucionales que hemos visto que no funcionan. Vea, y le pongo solo un ejemplo. En marzo de 2022, nosotros deberíamos estar ya con un nuevo Contralor General del Estado, y resulta que ese Consejo de Participación Ciudadana no ha culminado los concursos, tiene que nombrar un nuevo defensor del pueblo, tiene que nombrar superintendentes, tiene que ya ir con los procesos de renovación del Consejo Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral. Y mire usted que este Consejo de Participación Ciudadana no funciona, no camina. Y el presidente de la República a veces como que se hace de la vista gorda, ¿no? Parece que a veces a nuestros jefes de Estado les resulta interesante y hasta tentador
contar con el Consejo de Participación Ciudadana para efectos de tratar de tener alguna incidencia en los procesos de designación. Entonces yo quisiera pensar que ese no es el caso del presidente Lasso y que han habido otras prioridades, pero creo yo que este año que viene una de aquellas debería sentarse a hacer una revisión a profundidad de algunos aspectos institucionales que yo creo que hay que ir cambiando en la estructura constitucional, en nuestra Constitución. Así que sí hay que ir revisando, evaluando quiénes van a acompañar o van a permanecer en el equipo jurídico del presidente de la República con la finalidad de que no siga cometiendo algunas equivocaciones. Luego, Cuando... decir una evaluación de la Corte. A ver, la Corte nos generó a muchos, yo me incluyo, una enorme expectativa, porque era gente con la suficiente credencial académica y moral como para integrar este tan importante órgano. Fíjese usted que la Corte, o por la Corte, pasa el control de toda la actividad por acción u omisión del Estado. Entonces, no es poca cosa ser designado miembro de la Corte Constitucional. Yo le diría que es uno de los cargos más importantes en nuestro esquema. Ahora, la Corte ha tomado decisiones que son plausibles en muchos casos y hay otras que son cuestionables. Y en este último tiempo, en el que nosotros estamos ya a las puertas de un proceso de renovación parcial, uno ha visto que la Corte ha empezado a tomar una serie de decisiones que dejan claras muestras de una especie de zozobra y de desesperación. Es decir, ellos saben, los 9 miembros saben que 3 de ellos en febrero se van a la casa, culminan sus periodos, y parece que en este último tiempo entonces la magistratura está anteponiendo una especie de agenda ideológica muy marcada, le debo decir con mucha lástima esto, antes que el derecho. El deber de una corte es ser guardián de la Constitución y guardián de los derechos fundamentales. Y en muchos casos creo yo que esta Corte Constitucional no está haciendo eso, está siendo guardián de una agenda, producto de aquello es estos fallos tan apresurados sobre el tema del aborto, por ejemplo, o lo que veíamos hace unas semanas que ha causado tanta preocupación en la industria minera con el tema de los cedros, ¿no? Una Corte Constitucional que parece está totalmente desatendida de la realidad, una Corte que está preocupada, y solo con un botón de muestra, perdón, porque aquí a mí lo que no me gusta es aquella gente que aplaude la labor de la Corte sin sentarse a leer todos los fallos, sino solamente aquellos que son, entre comillas, populares. Yo veía con mucho asombro una sentencia que se publicaba en el registro oficial la semana anterior. El caso es muy breve. En un colegio, una chica le comparte fotos íntimas a otra compañera de aulas. Esta compañera que recibe esas fotografías difunde esas imágenes entre los miembros de la comunidad estudiantil. A esta chica que comete esa infracción, el colegio le sigue un procedimiento disciplinario, la sanciona y la expulsa del colegio. Resulta que este tema luego llega a manos de la Corte Constitucional a través de un proceso de selección y revisión, un caso conocido como el famoso sexting. Y la Corte, fíjese, que en lugar de proteger a la víctima, que era aquella muchacha que compartió estas fotografías a una compañera que luego las difundió, termina diciendo que el colegio no podía sancionar a la muchacha, sino con un enfoque de justicia restaurativa. Entonces, fíjese usted que la Corte tiene, lamentablemente, una agenda ideológica de por medio con este caso que les comento que a mí me dejó absorto, es decir, que ahora no hay cómo imponer medidas disciplinarias en los colegios a gente que comete infracciones, sino que contrario a aquello, el agresor es el agredido. Entonces, ese mensaje que me está dejando la Corte en como en muchos otros casos, me preocupa, y me preocupa porque en febrero debe estar renovada parcialmente la Corte, y yo le debo decir con mucha lástima, pues que muchas de las candidaturas, por no decir todas las candidaturas que se han presentado para el concurso que está llevando adelante la actual comisión calificadora, pues no me dejan mucho aliento. Entonces ahí es donde yo también no entiendo la posición del presidente de la República, que ahora tenía una maravillosa oportunidad para proponer él desde su lado al menos 3 buenas candidaturas a la Corte. Y bueno, ¿no? Si tú tienes ahí gente de la Pichicorte, si tú tienes ahí abogados de la familia Bucaram, si tú tienes gente que trabajó en la Corte Cervecera de Rafael Correa, gente que tuvo altísimos cargos en el gobierno de Rafael Correa y que son promovidos por el presidente de la República, pues bueno, ¿qué más le podemos hacer, no? Entonces esa es mi evaluación. Entonces si usted me dice, mi estimado Ramiro, ¿qué creo o qué debo esperar de la Corte en los próximos años? Pues nada mejor de lo que ya tenemos ahora, ¿no? Es decir, yo creo que siempre se puede estar peor,
y Ecuador en esta materia es la clara muestra. Ojalá, espero equivocarme, pero creo que esta Corte no va a mejorar. Y eso nos perjudica porque, por lo que decía, la Corte controla todo. Usted tiene una Corte que ahora tiene una agenda que no se compadece, por ejemplo, con lo que el presidente de la República promueve. El presidente promueve el incremento de la actividad petrolera, el presidente promueve el incremento de la actividad minera, pero por otro lado usted tiene una Corte que cada vez más le va recortando la posibilidad de realizar esas actividades. Entonces, ¿quieres una mejor Corte? Pon candidatos que hagan de esa institución una mejor Corte. Caso contrario, después no te quejes como lo ha hecho el presidente de la República a propósito de lo que hablábamos de los decretos de estado de excepción que generó ya una tensión muy reciente entre la Corte y el presidente Lasso. Pero claro, si tú tienes la responsabilidad de mandar candidatos y no lo haces como corresponde y pones ahí a cualquiera, bueno, luego no te quejes de que ese cualquiera llegue y haga lo que a bien se le venga en gana en materia de control de constitucionalidad. Me ha dejado atónito. Le paso a Eduardo Mendoza para ver si tiene palabras para seguir. Sí, en efecto. Y una vez más, gracias por sus saludos y un abrazo navideño y de fin de año para usted también, mi querido doctor Quintana. Un abrazo. Gracias, doctor. Yo vi los nombres y por obvias razones no hablé mucho, y salvo el del señor Saidán, a quien conozco y del que tengo la mejor referencia, y también del doctor Guim, pero me decían que no tenía los años, pero sé que es un profesional competente. Vi exactamente lo que usted vio, lo que usted ha señalado y citado uno por uno. Lo mismo que generó que un hombre de la talla, del nivel y de la integridad, el doctor Ollarte, renuncie a la comisión. Un hombre que nos garantizaba totalmente, igual que la doctora Vanessa, que las cosas se iban a hacer como tenían que hacerse. Yo sostengo lo mismo. Y me preocupa lo que usted dice de la ideologización de las sentencias y de las... Porque se supone, y yo coincido con usted, y por eso nos jugamos lo que nos jugamos, que se suponía que la Corte tenía que estar arriba de cualquier circunstancia y solamente trabajar en derecho y constitución, en la constitucionalidad, no en los gustos y preferencias o en cualquier otra cosa o en ideologización. Me apena mucho que así sea y sí me preocupa, porque claro, al lado de lo que estaba atrás, esta Corte fue muchísimo, pues entonces la comparación, pero en el camino de lo que usted está diciendo, a mí sí me preocupa. Me preocupan nombres y la verdad también del lado del Ejecutivo, también yo hubiera pensado que hubiera podido ir gente mucho más, digámoslo así, con más trayectoria de ejecutorias. No tiene que ver con la edad, usted es un hombre joven y hay gente muy joven, tiene que ver con sus ejecutorias y sobre todo que no respondan o no hayan respondido a un momento o a una determinación técnica. Entonces, ¿por qué me quedo yo preocupado, doctor Quintana? Porque se supone que el esfuerzo que se hizo y que hicimos, porque ningún organismo de control tenga dueño, si no sea de la gente, de la justicia, del bien, pueda pasar a, quizás sin querer, por un lado, o en otro lado queriendo, a tener algún dueño y decir, mira, yo tengo esto y con esto voy a lograrlo de acá. Créame que de esa forma todo lo trabajado no sirve para nada y coincido con usted. Ojalá nos equivoquemos y cambie el rumbo, pero esto es un tema que a mí personalmente me preocupa. A ver, yo nunca he creído, al igual que usted, don Eduardo, que los órganos de control, y peor un tribunal o corte constitucional, debe tener dueño. Para eso ya bastó aquellos 10 años de gobierno de Correa, donde las cortes estaban integradas por gente como Pamela Martínez, Patricio Pazmiño y compañía. Pero el error que estamos cometiendo acá en Ecuador, y lo digo con mucho cariño para mis colegas constitucionalistas, que se dedican a tiempo completo a aplaudir lo que sea que decida la Corte Constitucional, privilegiando en muchos casos sus relaciones personales con sus integrantes antes que su lealtad con sus clientes, y eso es lo que a mí no me gusta. Por eso es que yo soy de los que cree que no debe ser amigo uno de los jueces, y los jueces tienen que tener, suena un poco redundante, la madurez suficiente para aceptar las críticas que uno les hace. Es decir, yo te aplaudiré lo que has hecho bien o lo que yo crea que está hecho bien, pero te criticaré y con dureza, como siempre, lo que has hecho mal. Ahora, lo que espero es que
tú no traslades eso al plano de la personalidad, que es lo que a veces también está pasando con esta Corte Constitucional. Entonces, yo no creo que esta Corte tenga dueño, pero sí Yo creo tampoco, que esta claro. Corte, en algunos de sus integrantes, una gran mayoría, está secuestrada por su propia agenda ideológica. Es decir, ahí tú tienes una Corte que falla con total ambigüedad, ¿no es cierto? Entonces hay un doble rasero en la Corte. Hay una Corte que para aquellos casos, que es el caso del común de los ciudadanos, o a veces casos, por ejemplo, del empresariado, o casos de la banca, este tipo de cuestiones que a la Corte, o a esta mayoría de agenda ideológica de la Corte no le gusta, pues aplicamos la ley con mucha rigurosidad, ¿no es cierto? Pero cuando son los otros casos, matrimonio igualitario, aborto, derechos de la naturaleza y ese tipo de agendas, pues tú fallas los temas con absoluta laxitud. Entonces, cuando esto pasa y cuando uno litiga en una Corte Constitucional, uno espera litigar contra su contraparte procesal. Pero cuando uno va a esta Corte Constitucional, a una audiencia o alguna diligencia de esta naturaleza, parecería ser que en algunos casos uno no litiga contra la contraparte nada más, sino también contra el tribunal o contra la Corte. Y cuando eso pasa, entonces ese juez ya no es un tercero imparcial, ajeno a la contienda, como dispone el artículo 76, número 7, letra K de la Constitución, independencia, imparcialidad y competencia, sino se convierte en parte procesal. Y ese es el gran problema que tiene esta Corte Constitucional. ¿Y por qué menciono esto, don Eduardo, con mucha pena? Porque yo, contrario a lo que usted sostiene, creo que la edad y creo que la trayectoria sí es importante a la hora de definir quién debe integrar una Corte Constitucional. Las cortes y los tribunales constitucionales no son órganos de inicio. Quizás no me expresé bien, doctor. No, yo dije sí, yo me refería a la edad, ¿no? Yo sí creo que la trayectoria es súper importante. Perdóneme, capaz me expresé mal. Perfecto. Entonces estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué pasó en 2019? Probablemente uno creyó que esta gente, o muchos de los miembros de la Corte que en su vida habían pisado una sala de audiencias o habían llevado un caso en la Corte Constitucional, sino que provenían de la academia. Uno decía, bueno, claro, es un académico y vamos a ver cómo sale la cuestión. Eso fue un error. Y creo que los errores hay que asumirlos. Sí, señor. No estuvo bien llenar la Corte de académicos. Nos faltó ahí gente que aterrice, que ponga los pies sobre la tierra, que haya litigado, que tenga también una trayectoria en eso, y por eso es que cuando venía, o se abrió en agosto de este año el proceso de renovación parcial, lo primero que uno decía es, a ver, esta Corte está llena de gente que ha salido de las aulas, ninguno, salvo la doctora Núquez, la doctora Corral y el doctor Herrería, el resto de los miembros no han litigado, no han ejercido en su vida la profesión, y en mucho de eso uno puede ver plasmado aquellos defectos, aquellas equivocaciones en los fallos, ¿cierto? Sumado a eso, una notoria agenda ideológica de al menos 5 de los 9 miembros de la Corte Constitucional, usted tiene un resultado, por decirlo, preocupante. No quisiera utilizar otros adjetivos, pero por decirlo, preocupante. Entonces, uno esperaba que en esta renovación parcial vaya gente, primero, que litigue, segundo, que tenga trayectoria, es decir, yo puedo creer que hay gente, que usted ha mencionado el caso del doctor Guim, que fue bastantemente insistido por la función de transparencia y control social. Puede ser, como resaltaba el informe de la comisión calificadora, que el doctor Guim tenga un futuro prometedor, sí, para llegar en algún momento a ser considerado para la Corte Constitucional. Pero sus credenciales actuales no le daban para cumplir los requisitos. Es que esa es, no le daba el tiempo. Como claro, de muchos otros candidatos que no cumplían los requisitos, y fíjese usted que por eso el proceso se ha demorado. Sí, señor. No es culpa de la comisión, es culpa de las 3 funciones de poder que en muchos casos insistieron con nombres de candidatos que ya la comisión había dicho que no cumplen requisitos. Ahora, perdóneme, cuando vienen los reemplazos nos encontramos con gente como la que ya más o menos hemos comentado. Yo rescato, como usted decía, el nombre de Salim Saidán. Salim Saidán es quizá el único constitucionalista en ese grupo. La verdad es que sí. Que ha hecho academia y que ha ejercido la profesión, lo cual es importante, y que probablemente es el que mejores ejecutorias puede llegar a tener si es que llega a ser designado miembro de la Corte Constitucional, que ojalá sea así. Pero claro, es uno, y los demás
Entonces, sí me preocupa que igual. la Corte no solo que vaya a continuar, sino que vaya a ahondar en esta agenda de no proteger la Constitución, sino de proteger una agenda ideológica y que eso pues pueda poner incluso en aprietos no solo a los justiciables, a nosotros, sino incluso al propio gobierno, que en muchos de los casos va a haber truncadas algunas posibilidades de políticas públicas que van a ser necesariamente sometidas a control de la Corte, leyes laborales, leyes tributarias, decretos petroleros, decretos de concesión minera, que finalmente pueden llegar, y de hecho ya están siendo impugnados en la Corte, y que bueno, si tú mismo, por eso decía, si tú mismo no has propuesto buenos candidatos, por favor, no te quejes de aquí en 1, 2 o 3 años de los resultados de la designación parcial de la Corte Constitucional. Parodeo al fútbol. Permítame hacer el símil. Si usted trae un jugador de medio pelo extranjero, va a tener un equipo que juegue en medio pelo. Eso es real. Lo mismo que está diciendo, si usted no tiene buenos elementos que lleva adelante, no va a tener un buen resultado. Y estamos completamente de acuerdo. Le cambio el tema, doctor, con algo que a mí me tiene, yo le diría un poco preocupado, no sé si, porque no es una obsesión, es una preocupación permanente y constante, y tiene que ver con dos temas que le van a gustar a usted y a la gente le gustan mucho, porque el uno tienen que ver los dos con libertades. Primero el tema de la vacuna, se lo dije el otro día, lo conversaba con Carlos de Tomaso. Si una persona no se vacuna y no le dice, y viene a este sitio donde estamos 6 personas, 3 con mascarillas, el equipo que está en producción, y nosotros 3 que estamos locutando acá, que estamos haciendo el panel. Ya viene alguien y no nos dice que no se ha vacunado, y producto de eso se enferma alguien, y de uno de los que se enfermó, le da COVID, una persona vulnerable se enferma y muere porque es vulnerable. El no habernoslo dicho, el no haberse vacunado, tiene esa omisión. ¿No es una especie de asesinato no intencional, doctor Quintana? Híjole, la pregunta es complicada y creo yo que se la debería hacer a un penalista realmente. Desde el punto de vista constitucional, yo lo único que le puedo decir es que en este tema tan debatido de la vacunación y de las libertades fundamentales, sí hay un debate interesante, ¿no? Usted tiene una libertad individual para decidir actualmente si es que opta o no opta por la vacuna, pero por otro lado, usted tiene una situación constitucional muy fuerte que es el bien de terceros, el bien común, el orden público y la salud pública. Entonces, nosotros en Ecuador tenemos una norma constitucional que a mi modo de ver es absolutamente clara y decidora en esta materia. Ustedes pueden revisar el artículo 83, número 7 de la Constitución, que establece que uno de los deberes de nosotros como ciudadanos es el de anteponer el interés público a cualquier interés o necesidad individual. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo puedo escoger no vacunarme, pero si esa decisión de no vacunarme va a poner en riesgo la vida, la salud, la integridad física de terceros y por ende pudiese llegar a provocar incluso el colapso del sistema de salud pública, orden público, usted tiene fundamento constitucional en Ecuador para decir, ok, esa norma a mí me ampara como órgano rector de la salud pública para decirte a ti que te tienes que vacunar, como de hecho hay ya en otros países disposiciones obligatorias. Claro, esto gira en torno a la decisión gubernamental de establecer o no como obligatoria la vacunación. Si usted me pregunta a mí, creo yo que en estos casos hay que sopesar entre esta libertad individual y el resto de derechos de terceros o el interés público. Y por supuesto, si usted me pregunta a mí, si yo tuviese que poner en una balanza, que es lo que más o menos se llama en el ámbito constitucional el ejercicio de la ponderación, o al menos hacer una interpretación de límites del ejercicio de estos derechos fundamentales, yo le diría que en este caso hay una tendencia a señalar que el orden público, el bien común y los derechos de terceros, pues van a tener una suerte de primacía sobre aquellas libertades individuales de no vacunarse. Entonces, claro, ya se empieza a hablar de un tema de trato discriminatorio, porque hace semanas nomás se discutía sobre esta exigencia inicial que hacía el gobierno, por ejemplo,
de presentar carnet de vacunación con esquema completo para el ingreso a instituciones públicas, medida que a mí me parecía adecuada para efectos de la pandemia. Bueno, luego hubo una especie de echada para atrás. No quise decir lo que dije en cadena nacional, pero bueno, esa es materia de otra discusión. Entonces, fíjese usted que hay fórmulas jurídicas bajo las cuales usted puede ir estableciendo de hecho, es decir, no directamente, sino indirectamente, la obligatoriedad, de tal manera que usted no lesiona esta libertad fundamental, es decir, usted deja a criterio del individuo decidir si se vacuna o no, pero si es que usted quiere realizar ciertas actividades ya en el orden social o en el orden público, bueno, usted tiene que, digamos, someterse al cumplimiento de ciertos requisitos. Y yo sí debo señalar, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos y nuestra actual Corte Constitucional han señalado claramente que no existen derechos fundamentales absolutos, que los derechos se pueden someter a restricciones, limitaciones o establecimiento de requisitos. Por lo tanto, si yo le digo, para ingresar a un centro comercial, para ingresar a un restaurante, para ingresar a una discoteca, para ingresar al estadio, para ir a una institución pública, usted tiene que presentar como requisito el carnet de vacunación, bueno, lo tiene que presentar. Si usted no quiere vacunarse, ya sabe, no puede acceder a esos bienes o servicios de orden público. Eso es inconstitucional, a mi modo de ver no, porque tiene fundamento precisamente en el artículo 83, número 7 de la Constitución. Pero finalmente veremos a qué puerto se llega en esta discusión, ¿no? Que no termina. Y en el mismo sentido, lo otro, se está queriendo contratar cámaras para que puedan determinar la identidad. Esto es para combatir la delincuencia. Pero por ahí he escuchado algunas personas, entonces usted está en un bus, está aquí en la Metrovía o en Quito en el trole o en lo que sea, y hay una cámara que lo identifica. La policía y todos los sectores que tienen que ver determinan si hay un delincuente o si hay una persona allí que sea delincuente. Pero he escuchado también de algunos que eso atenta contra la libertad. Entonces, ¿cómo podemos luchar contra la delincuencia, doctor? ¿Es eso también, doctor Quintana? ¿Estamos también rompiendo o ponderando un derecho, violando algún derecho de las personas sobre las mayorías? No, yo no creo que en este caso suceda esa situación, porque entonces con ese criterio no debería haber ninguna cámara de seguridad, pues ni en edificios públicos, ni en edificios privados, ni las famosas cámaras de los llamados ojos de águila, que ya detectan y que permiten precisamente a policía y a fiscalía, por ejemplo, llevar a cabo investigaciones penales para efectos de llevar a quienes cometen delitos a procesos penales. Entonces, fíjese usted que eso estaría absolutamente proscrito, de tal manera que yo le vuelvo a insistir, los derechos fundamentales, según la Declaración Universal de Derechos del Hombre y del Ciudadano, tienen 3 fuentes de limitación: derechos de terceros, moral y buenas costumbres, y orden público. En este caso, por supuesto, si usted se mete a estruchar en una ecovía o en un metrobús o en un bus o en lo que sea, y le roba las pertenencias a un tercero, usted está afectando también un bien jurídico protegido, que en este caso es la propiedad. Si usted apuñala, si usted asesina a otra persona, usted está lesionando un bien jurídico protegido, y por supuesto el Estado tiene la obligación constitucional, en este caso el gobierno central, de conformidad con el 261 de la Constitución, de llevar y de implementar políticas públicas que coadyuven a la mejora de la seguridad nacional. Y si esta es una de aquellas, pues bienvenido sea. Yo no encuentro ahí ninguna posibilidad de lesionar derechos fundamentales, salvo que estemos entrando en una discusión que a mí ya me parece traída de los cabellos y muy de locos, de creer que acá pues los delincuentes son solamente ellos titulares de derechos fundamentales, que por supuesto lo son, yo no estoy diciendo que no, pero los derechos fundamentales de los ciudadanos víctimas del cometimiento de delitos, ¿dónde quedan? Si es que hay una persona a la que no se le puede identificar y que ha apuñalado, ha violado, ha matado, o en el mejor, entre comillas, de los casos, ha estruchado a una persona para robarle el celular, su billetero, cualquier pertenencia. Entonces, en estos casos hay que aplicar políticas públicas, y precisamente esto es lo que le ha dicho la Corte Constitucional al presidente de la República en los ya varios dictámenes de constitucionalidad de los estados de excepción por incremento de delincuencia. Este es un tema estructural, no es un asunto ya extraordinario o excepcional, y por lo tanto requiere de la actuación del Estado con la implementación de medidas asimismo estructurales
definitivas que sirvan para mejorar la seguridad ciudadana en el mediano y en el largo plazo. Entonces, creo yo que esta es una de aquellas medidas, así que si se anuncia esto, ojalá se lleve a cabo, ¿no? Doctor Quintana, agradecerle su amabilidad, mi querido Ismael, su gentileza de acompañarnos todo el año. Pues si habrá alguna novedad, nos veremos estos otros días, nos hablaremos. Si no, pues éxitos y prosperidad para su familia, para usted y todo el equipo que trabaja con usted. Un abrazo de acá de I99 y del programa Diálogo. No, un abrazo y siempre es un gusto conversar con todos ustedes. Les mando un abrazo y si no nos vemos o no nos conversamos en estos días, felices fiestas y éxitos para I99 y para todos ustedes en lo que viene. Un abrazo. Muchas gracias al doctor.